Bueno, vamos a ir empezando, ya poco a poco ya se va conectando la gente. Bueno, primero os voy a presentar a María Benítez. María Benítez es la que va a impartir esta ponencia y bueno, os voy a explicar un poco un resumen. María Benítez es arquitecta, BIM Manager y coordinadora de grupo en ISDEFE. Además es docente y bueno, estudió arquitectura en la Politécnica de Madrid. Empezó en el mundo del BIM de forma autodidacta en el 2009, pero ha seguido formándose mientras que compaginaba trabajos de consultoría BIM y de arquitecto. Y por otra parte tiene una amplia experiencia en los contratos y licitaciones públicos y también, a ver qué miro, especialmente en el contratación BIM. Y además de todo esto, también tiene una larga experiencia en la enseñanza, ya que empezó a impartir clases desde que era estudiante. Y tenemos la gran suerte de tenerle como docente en Editeca en el curso de contratos y licitaciones en entornos BIM. Y bueno, nada, os paso ya con María. Os recuerdo que, bueno, os voy a poner ahora en el chat el link del curso y luego más adelante tenemos una sorpresita y ya os pasaré toda la información. Así que nada, María, todo tuyo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos. Es un tema, el de los contratos, que sé que no es el más chulo. Soy consciente. Es un reto siempre para mí explicar estas cosas porque modelar es evidente. Todo el mundo lo ve, parece divertido, los resultados son casi automáticos. Y eso hace que las clases de modelado pues sean, pues que cundan mucho, ¿no? Y nos dé mucho gusto. El tema de contratación es un poquito más abrupto y es un poquito menos divertido, pero no podemos olvidar que es súper importante, ¿no? Es muy importante que no, o sea, que los contratos estén bien hechos, porque si no lo están, corremos el riesgo de tener problemas, ¿no? Problemas algunos serios. Voy a poner ya la presentación, que ya habéis visto mucho de mi cara. A ver, perdonar, F5, hola. Hace un momento lo acabamos de probar Anne y yo y funcionaba perfectamente, pero ya sabéis, A ver, ahora, venga. ¿Veis mi pantalla? ¿Me confirmas, Anne, que se ve? Sí, sí, se ve genial. Vale, fenomenal. Bueno, pues empezamos. Vamos a hablar de contratos y licitaciones en el entorno BIM, ¿vale? Yo os voy a hacer un pequeño resumen de las cosas que os contamos en el curso que he preparado con Editeca, la verdad, con algo de esfuerzo y mucha ilusión, porque cuando Rafa me propuso este tema para el curso me pareció que estaba bien. A mí me faltó cuando recibí la formación, no me lo contaron con el detalle que me hubiera gustado, ¿no? Espero haberlo conseguido por mi parte. Y aquí os voy a contar un poquito todas las cosas de las que hay que saber. Evidentemente, en una charla de una hora no podemos entrar en detalle en todo, ¿no? Hablaremos un poquito de todo y luego al final, si queréis que os dé alguna explicación o alguna referencia para investigar más de algún tema concreto, pues a través de Anne, ella controla el chat y me pasa las preguntas, ¿vale? Bueno, os apuntáis al curso directamente. Ahí vamos. Bueno, yo os voy a explicar un poquito, os voy a dar esta materia resumida en 6 bloques, ¿vale? Una introducción rápida, rapidísima, porque de todos los que estáis viendo esto, yo no sé quiénes y cuántos sabéis de BIM, no os conozco, os prometo que van a ser menos de 5 minutos, ¿vale? Y luego vamos a pasar directos al grano. Vamos a hablar de 2 cosas, de la propiedad intelectual por un lado y de los contratos por otro. La propiedad intelectual es un derecho y es un derecho que está amparado por una ley en concreto, y en los modelos BIM tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego vamos a hablar de del derecho público y el derecho privado, de las diferencias entre los dos, luego de los agentes y qué diferencias hay
si utilizamos los agentes que nos indican las ISO, las normas o las leyes, que no son los mismos. Y luego vamos a ver un poquito los tipos de contrato que hay en el sector privado y los tipos de contrato que hay en el sector público. Yo creo que con eso os podéis hacer una buena idea del alcance de lo que impartimos en Editeca en este módulo. Bueno, pues empezamos. Vamos a ver BIM versus CAD. Como os he dicho, por si acaso alguno de vosotros se lo había perdido rápidamente. Bueno, vamos a ver. Como sabréis, la mayoría, las diferencias entre el BIM y el CAD son bastante importantes, ¿no? Que el CAD lo que al final ocurre es que no deja de ser lo mismo que esto. Esto es el primer plano del que tenemos constancia, es un plano del año 2450 a.C. y está esculpido en una estatua, ¿no? A la puerta del templo que tiene eso. Al final aquí vemos una representación gráfica a través de una estandarización, ¿no? Llega 500 años después y sigue siendo una representación gráfica a través de una estandarización, aunque ya somos capaces de darnos cuenta de que las personas no técnicas necesitan una visualización en 3 dimensiones, pero no es real, es solo para facilitar la visualización, ¿no? Y luego ya, pues mucho más adelante, en los años 50, pues ya llegamos a esto, pero en el fondo no deja de ser lo mismo, ni lo mismo que el CAD, ¿no? No cambia ni la postura, fijaros, ¿eh? La espalda de los arquitectos e ingenieros siempre ha sido bastante sufridora. Bueno, entonces es un cambio en la forma de realizar proyectos y esto es lo que afecta a los contratos y este es el motivo por el que tenemos que pensar en contratos diferentes, ¿no? El diseño asistido por computador, diseño, yo dibujo, es un dibujo que yo hago, que yo represento. Sin embargo, en BIM es modelado de información de lo construido, introduzco información de mi activo. Esa es la fundamental diferencia, ¿no? El diseño frente a la información. La información es real, aunque me sirva para duplicar visualmente mi activo, la información es una parte de la propiedad. Es decir, la información pertenece al edificio. El diseño es un dibujo que se hace para normalizar y poder construir, ¿no? Bien, entonces lo de la información, ¿cómo me afecta? Pues me afecta mucho porque cambia el paradigma completamente. Si os fijáis, antiguamente, pues alguien tenía una ideica, echaba unas cuentiñas a ver si le salían los números, pedía un anteproyecto con suerte, si no se lo hacía él solo en una servilleta y luego iba al arquitecto y le pedía que se lo desarrollara, firmaba un contrato, encargaba un proyecto que se hacía con herramientas tradicionales como el CAD, luego por otro lado encargaba un constructor que manejaba y gestionaba la obra con el proyecto, lo que fuera, archivaba la documentación así con suerte o con mucha suerte así, y ya, bueno, la suerte máxima en digital. Y después llegaba un mantenedor y decía, a mí con esto no me vale, y se hacía sus propios planos, con lo cual estaba tu información, mi información, su información, ¿no? Y además la compartían así, toda cruzada, con lo cual el plano que el arquitecto intercambia con el constructor no es el mismo que el constructor intercambia con el instalador, que a su vez intercambia uno con el ingeniero estructural, que dice, uy, aquí lo que hay no es lo que había con el arquitecto, y todo esto, pues efectivamente en el BIM, como sabemos, no se produce de esta manera, sino que todo el mundo habla a través del modelo, ¿no? Bien, por tanto, BIM, nueva metodología de trabajo, más protocolos, más solidez del dato, más trabajo previo a la construcción y diferente forma de representar lo construido. Y todo esto tiene que quedar fijado correctamente. Y como todavía no hay usos y costumbres, que es en lo que se suelen basar las metodologías, y aunque hay muchas metodologías definidas, todavía la gente no lo está utilizando de forma masiva, pues es súper importante que en los contratos quede todo recogido. Esos documentos de los que oímos hablar, el EIR, el AIR, todo eso son al final los pliegos de los contratos, ¿vale? Ese tipo de documentos que se desarrollan un poco más en el curso. Aquí no puedo hablar de todo porque no me daría tiempo. Ese tipo de documentos son los que tienen que contener todas mis necesidades de información.
Bueno, pues vamos a hablar, como os he dicho ahora, de la propiedad intelectual un poquito. Vamos a ir rápido porque yo sé que las leyes son un poco aburridas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasaba en el sistema antiguo? Como hemos visto hasta hace un momento, ¿no? Pues que había una serie de proyectos, ¿no? Un único proyecto, pero con muchas versiones. La versión del mantenedor, la versión del constructor, la versión de... Y en el BIM, pues no es así, sino que hay un modelo manipulado por múltiples agentes. ¿Y de quién es el modelo? Y esta es una pregunta que fue probablemente la que a mí me hizo interesarme por este mundo de la contratación en el BIM, ¿no? ¿De quién es el modelo? Porque el modelo tiene que tener un dueño. ¿Y quién es? ¿Es el arquitecto que lo lanza en primer lugar? ¿Es el constructor que le mete la información a SBuild? ¿Es el mantenedor que lo mantiene actualizado? Bueno, a mí me gusta contestar que el dueño del modelo es el edificio, porque es su gemelo digital, pero bueno, esto ya son disquisiciones más filosóficas, ¿no? Veamos lo que dice la ley. Yo creo que la ley es muy clara. La ley es esta, la ley de la propiedad intelectual, ¿vale? Y esta ley, que la podéis descargar de internet, del BOE, en cualquier lugar, es muy fácil de encontrar en cualquier sitio. Si tenéis un poquito de interés, no es una ley muy larga. Nos habla de 4 conceptos que nos importan para intentar determinar nosotros cómo aplica esto del BIM, ¿no? Vale. Primero, dice que se presume autor, salvo prueba en contra, quien aparece como tal en la obra, ¿vale? El que ha firmado, el que ha puesto su nombre, ¿no? Por eso es muy importante los metadatos. Habéis oído hablar de la ISO 19605, de los metadatos, de los nombres de los archivos. Por eso, en los metadatos de nuestros archivos tiene que aparecer que somos los propietarios, ¿vale? Luego también habla de las obras en colaboración. ¿Por qué hago mención a esto? Porque el modelo de quién es. Voy al esquema tradicional, ¿vale? Perdonadme los que estéis aquí participando y no trabajéis en otro esquema diferente. Hablo de arquitectos, ingenieros, pero esto es aplicable a cualquiera, ¿vale? El que diseña y los que subcontrata o colaboran con él, ¿vale? ¿De quién es el modelo? ¿Del arquitecto o del estructurista? Porque claro, el estructurista se ha calculado la estructura y el modelo, el arquitecto lo ha metido, lo ha interoperado, ¿no? Entonces, los derechos de una obra de varios autores corresponden a todos ellos, ¿vale? Y para divulgar y modificar la obra, o sea, para mover el modelo, se requiere el consentimiento de todos los coautores, ¿vale? Y la colaboración corresponde a los autores en la proporción que ellos determinen. O sea que pensar muy bien lo que esto significa. Cuando la propiedad nos encarga un proyecto o cuando encargamos un proyecto si somos propiedad, que también hacemos ese trabajo a veces nosotros, tenemos que tener estas cosas en cuenta. Tenemos que decir que el modelo es propiedad de nuestra, del edificio, del propietario del edificio, que va asociado al edificio, porque si no, podría ocurrir que luego nos quisieran decir que el modelo no lo puedo manipular o no lo puedo actualizar porque es propiedad del arquitecto que lo hizo, ¿no? Bueno, obras y títulos originales. Aquí es donde, en este artículo 10 es donde explica qué es objeto de propiedad intelectual, ¿vale? Y en el punto F, claramente, los modelos de información de lo construido están incluidos. O sea, proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. ¿El modelo qué es? Es una maqueta virtual de diseño de una obra arquitectónica o de ingeniería. Por tanto, está claramente sujeto a propiedad intelectual. ¿Vale? No hay ninguna duda. Hasta ahora nadie ha levantado esta liebre, pero hay que tenerla en cuenta y es muy importante. Y esta otra parte también creo que es muy interesante. Obras derivadas. ¿Qué son las obras derivadas? Dice las revisiones, actualizaciones, anotaciones. Esto yo personalmente lo veo súper delicado porque ¿cómo hacemos? Las transformaciones de una obra son propiedad del autor original. Por lo tanto, esto también lo deberíamos tener en cuenta
a la hora de pedir una redacción de un edificio en BIM, si somos el project manager, o de entregarlo si somos el arquitecto. Si somos el arquitecto o el ingeniero, tenemos que tener en cuenta que tenemos que entregar la propiedad intelectual. Eso significa que tendremos que cobrar esa entrega. No podemos minusvalorar nuestro trabajo, porque en el momento que entrego el modelo, las actualizaciones y transformaciones del modelo ya no me pertenecen. Entonces, tengo que saberlo, porque yo tengo que recibir algo a cambio de esa propiedad intelectual, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Entonces, en resumen, incluir siempre en los metadatos del modelo nuestra autoría, ¿no? Para que esté bien clarito que el proyecto es nuestro, acordar los porcentajes de propiedad con los colaboradores de antemano, incluso acordar que no va a haber ningún porcentaje de propiedad compartida, pero hay que ponerlo de manifiesto y ponerle un precio a la propiedad del modelo y asociarse de que queda asociado al activo. El modelo tiene que quedar asociado al activo, porque si no las sucesivas modificaciones podrían ser obras derivadas y por tanto también propiedad parcial de su creador. Fijaros el lío. Probablemente nadie se ha puesto a pensar en esto, pero fijaros el lío. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente, porque si no, no nos va a dar tiempo a ver todo, el derecho público versus el derecho privado, ¿vale? Esto es muy sencillito. Para no abogados, por cierto, si hay algún abogado por ahí que me perdone, que seguro que voy a meter la pata. Sector público, ley de contratos del sector público, que lo único que realmente implica sí o sí es que una de las partes tiene que ser la administración, puede ser cualquier nivel de la administración. Sector privado, ¿qué aplica? Código Civil, artículo 1254, que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse. Esto significa que vale verbal, escrito en una servilleta, con 300 folios, es decir, en el momento que una o varias personas consienten en obligarse, ya hay un contrato, ¿vale? Bueno, un poquito más de detalle, pero muy poquito. Ley de contratos del sector público tiene por objeto la libertad de acceso a las licitaciones, ¿vale? Publicidad y transparencia, y no discriminación, ¿vale? No hay libertad contractual, es decir, los contratos están súper regulados, pero sí hay libertad de pactos, es decir, la administración puede pedir cualquier cosa que sea legítima, ¿vale? Sector privado, lo único que exige es que las partes tienen que haber sido libres y conscientes y que el objeto del contrato debe ser real y factible. Es decir, yo no puedo poner por objeto del contrato que me vendas un unicornio, porque no es factible. Entonces, no puede ser el objeto de un contrato, ¿vale? La libertad contractual hace que haya contratos típicos, atípicos, que las cláusulas y las condiciones puedan ser las que se quieran. En esos es donde hay que ser especialmente cuidadoso, además, poniendo normas, ¿vale? Pero al final, esto también es muy importante. El sector público es súper rígido, tiene unas normas muy marcadas y un procedimiento, y el sector, perdón, el privado, y el público es libre, pero es el mismo material. Todo es la ley y la ley hay que cumplirla esté donde esté. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver un poquito del tema que os he comentado al principio de los roles, ¿vale? ¿Y esto por qué me importa? Porque los roles y responsabilidades se confunden entre la ley y en los entornos BIM como la norma ISO o las PAS británicas, ¿vale? Por ejemplo, veamos, ¿qué regulación y normas aplico? Bueno, yo para los roles y responsabilidades, para asignarlos, tengo que tener en cuenta 4 cosas, ¿vale? Y es importante. La legislación en vigor, evidentemente. Las normas, si yo me quiero certificar, por ejemplo, si yo tengo una ISO a la que me estoy sometiendo en mi empresa, tengo que respetar esas normas. El comité de dirección de mi empresa tiene que tomar esa decisión también, y las recomendaciones de los organismos de referencia. ¿A qué nos referimos con la legislación en vigor? Pues nos referimos al Código Técnico, a la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Contratos del Sector Público, en función de lo que aplique. ¿Qué nos referimos con las normas? Pues las ISO, las normas ISO.
Y con el comité de dirección, bueno, pues con eso nos referimos a otras metodologías de trabajo que utilizan los directivos y los gestores de las empresas para tomar decisiones sobre su empresa, como las metodologías ágiles, el Lean, el PMP, PRINCE, bueno, todas las estrategias que se utilizan en las empresas, ¿no? Y las recomendaciones de los organismos de referencia como la comisión SBIM o la Building Smart, Canadá BIM, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces qué dice. Los agentes de la LOE, ¿vale?, en el proceso edificatorio son los únicos legalmente vinculantes, porque todo lo demás vamos a ver que es en realidad inventos nuestros. En la gestión de un proyecto BIM, y esta frase os la tenéis que grabar a fuego ahí junto con lo del amor de madre, en la gestión de un proyecto BIM los roles no son cargos en la empresa. Son funciones y responsabilidades asignados en el marco de un equipo de trabajo. Y esto es muy importante porque esto genera ansiedades y confusión en los equipos de trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué roles utilizo? ¿No? Joder, María, es que me estás diciendo que es muy complicado, que la ley dice una cosa, que la ISO dice otra, y entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a verlo. A ver si consigo daros unas ideas. Vamos a ver la LOE, la Building Smart y la ISO. ¿Vale? Vamos a verlo súper rápido también porque no quiero daros mucho la tabarra. El objeto de la Ley de Ordenación de la Edificación, pues lo sabréis si estáis en este mundo, ¿no? Es regular el proceso edificatorio, estableciendo obligaciones, responsabilidades y garantías para asegurar la calidad y la protección de los usuarios, cumpliendo las exigencias técnicas y los requisitos básicos. Y hay una serie de documentos que son los documentos del proceso edificatorio. Por cierto, si prestáis atención a la lista, el plan de ejecución BIM no está ahí. El modelo BIM tampoco está ahí. Sí está el proyecto As-Built. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, agentes. ¿De qué agentes me habla la Ley de Ordenación de la Edificación? Pues de estos: el promotor, el proyectista, el constructor, el director de obra, el director de ejecución, las entidades de control de calidad, los suministradores de productos y los propietarios y usuarios. Yo ahí no veo nada que tenga que ver con el BIM. No sé vosotros, pero yo cero. Establece las responsabilidades y no recoge ninguna figura como director de proyecto, responsable de la información, coordinador BIM, ¿vale? Por tanto, esas responsabilidades son las que tenemos que poner bien en los contratos, porque cuando yo encargo un proyecto es evidente que va a haber un arquitecto o ingeniero con el título habilitante para firmarlo, porque si no, no me puede entregar el proyecto. Pero no es evidente que la empresa esté obligada a tener un coordinador BIM o un modelador BIM o un BIM manager o lo que yo quiera que tenga. Y estas responsabilidades hay que delimitarlas. Pero los roles no tienen relación con la responsabilidad tampoco. También hay que tener cuidado con eso, ¿vale? En un futuro es más que probable que los roles BIM, alguno, se tenga que recoger en la legislación, porque esa responsabilidad sobre la información que contiene un proyecto sí debería quedar recogida en la legislación, ¿vale? Bueno, ¿qué dice la UNE? La UNE conocéis la 19.650, que es la que nos da un montón de información sobre el BIM, ¿no? Habla de agentes, que son todos los que están por ahí, de partes contratadas, que es el proveedor de la información, de partes contratantes, que es el receptor, de clientes, que es el que inicia un proyecto, de equipos de desarrollo, que son la parte contratada más sus partes contratadas, y el equipo de trabajo, que es el conjunto de individuos que hacen una tarea concreta. Vale. Bueno, no confundamos ninguno de estos con los agentes de la LOE, ¿vale? Este agente no es los agentes de la LOE. ¿Y qué dice la PAS 1192? Que es lo que teníamos de referencia antes de tener la ISO. Pues habla del representante del empleador en materia BIM, del responsable del contratista de diseño, del gestor de entregables, gestor de la información, jefe de equipo de trabajo, madre mía. Y luego, ¿qué me dice SBIM, la modificada SBIM, que ahora es la Comisión Interministerial, y la Building Smart? Pues ellos han intentado adaptar la LOE con las PAS y las ISO. Entonces hablan del equipo promotor, el equipo de gestión, habla de equipos, y dentro de los equipos pues habla de
un montón de figuras. El dueño, el project manager, el information manager, el BIM manager, bueno, todo manager, porque es que todos queremos todo mandar. Esto es un mal endémico que tenemos en España. Entonces, entonces ¿cómo es esto? Pues en las ISO esto es así. Hay un cliente, una parte contratante que tiene un representante en materia BIM, una parte contratada o más de una, que tiene un director de construcción, un responsable de entregas, un responsable de la información, que tiene equipos de desarrollo y que tienen esos a su vez jefes de equipo. Y luego partes subcontratadas que vuelven a repetir todo el esquema y así, tun, 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 tun. ¡Qué lío! Bueno, pues vamos a intentar asociarlas. Yo he preparado estas transparencias donde intento asociar las figuras de la LOE, hemos puesto en azulito oscuro, que son las vinculantes legalmente, y las figuras de las normas, ¿no? Bien, pues el promotor está en todas, aparentemente, ¿no? Cliente, lo llaman cliente, director de proyecto BIM, lo llaman de varias formas, ¿no? En la ISO es la parte contratante y en la PAS tiene su propio representante. El proyectista o el constructor, si estamos en fase de proyecto o en fase de obra, ¿no? Pues el director de gestión del diseño, la parte contratada, el equipo de desarrollo, el equipo de trabajo, responsable BIM. ¿Os fijáis? Son figuras súper confusas. El director de obra no está. El director de ejecución no está. Las entidades de control de calidad no están. Suministradores de productos y propietarios y usuarios tampoco. Aún así, los suministradores de productos sí que están mencionados en la ISO porque habla de la información que deben tener los modelos, ¿no? Y eso afecta a los suministradores de productos. Pero esto ya no es objeto de la charla de hoy. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo sugiero simplificar todo esto de la siguiente manera. A mí me gusta hacer un paralelismo con el BIM para que sirva como regla mnemotécnica. Está el building, el information y el modeling, ¿no? Entonces, ¿quién construye? Construye el BIM manager, el director de proyecto, el líder de diseño, el jefe de equipo. Luego hay alguien que es responsable de que la información esté coordinada y sea sólida entre sí. O sea, que alguien responsable de lo que es la solidez de la información, la adecuación de la información. Y luego están los modeladores, que pueden ser gestores de entregables, de desarrollo, en fin, se pueden llamar de mil maneras, pero al final tenemos tres roles. Hay un responsable general que puede tener relación directa con el BIM o ser responsable general, un responsable del desarrollo de la información, uno de la adecuación de la información y uno de la coordinación de la información. Y al final eso es lo que hay en todas las empresas. Podéis llamarlo como queráis, pero tener en cuenta que alguien tiene que hacerse cargo de que se haga lo que es necesario hacer en BIM, alguien tiene que hacerse cargo de que esté todo bien coordinado y alguien tiene que hacerse cargo de ejecutar propiamente el modelado. ¿Vale? Bien. Pues vamos a pasar ya al sector privado. Voy corre que no quiero dejarme nada. Vamos a ir rápidamente por los tipos de contrato. Os recomiendo esta página. Me paro un segundito para que podáis escanear si queréis ese QR y así tenéis en el navegador del móvil ya la página para utilizarla. Aquí dan un montón de contratos tipo que están fenomenal. No vamos a entrar en esto ahora, pero me gustaba dejaros la referencia. Bueno, el IPD, que es de lo que habréis oído hablar, es una cosa que nace en el 95, pues se constituye una compañía con ese nombre y patentan la metodología IPD que vamos a ver ahora como tercera de las tres metodologías habituales en España en la construcción, ¿vale? Eso evoluciona y al final acaban, digamos, entregando los derechos sobre esa metodología al American Institute of Architects y a otras entidades que ya lo popularizan, ¿vale? Bueno, vamos a ver los tipos de contrato que hay tradicionalmente en España. Tenemos el Design, Bid and Build, o sea, diseño, licitación y construcción. Hago un contrato para la oficina de arquitectura o ingeniería y un contrato para el constructor. No hay vínculo entre ellos y tiene una serie de ventajas. Es de comprensión sencilla, el propietario mantiene el control del diseño todo el tiempo, la legislación está muy definida, etcétera, etcétera. Inconvenientes son dos contratos, la secuencia de trabajo es lineal, el constructor no suele estar muy comprometido con el diseño, este modelo permite ofertas muy a la baja y eso es muy malo para
construcción y es más litigioso, ¿no? Es más propio que haya litigios. Bueno, el otro tipo, el llave en mano, diseño y construcción, todo uno, vale, es un contrato, entonces está mejor porque hay menos litigios, pero al final el arquitecto depende del constructor y por tanto el propietario pierde el control del diseño y esto es muy grave en realidad, ¿no? Finalmente, los contratos, bueno, estos tienen sus variaciones, ¿no? Diseño, construcción, operación y mantenimiento. Entonces, por ejemplo, los peajes, las carreteras, tú lo diseñas, lo construyes y durante 25 años tienes la explotación, ¿no? Bueno, pues estas cosas son modalidades en el fondo de este llave en mano, ¿vale? Bien, y luego están los IPD. Estos son los contratos, digamos, que favorece la metodología BIM. Es un método de proyecto que integra a las personas, los sistemas, las estructuras de negocio y las prácticas en un proceso que de forma colaborativa pone a trabajar a todos a la vez para reducir pérdidas y optimizar la eficiencia. Es decir, hay un contrato único que los vincula a todos. Significa que el arquitecto y el constructor operan con el propietario en el marco del mismo contrato y los dos están viendo las condiciones del otro. ¿Vale? Entonces se acortan los costes. Por ejemplo, el arquitecto en principio no hace el presupuesto, lo hace el constructor directamente. O sea, hay una serie de cosas que los dos trabajan a la vez y entonces van ajustando precios y ajustando cosas en paralelo. Si hay algo del diseño que sale carísimo, el arquitecto lo corrige antes de que realmente se convierta en proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Son contratos muy ventajosos y la verdad es que entrar un poquito en detalle en ellos es bastante interesante. Bueno, pues estos son los tipos de contrato en el sector privado y ahora vamos a ver los contratos en el sector público. Me voy a saltar un poquito esto porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Vale? La contratación pública, que sí que os interesa bastante en general, ¿no? Bueno, el marco jurídico. Vamos a pasar también muy rápidamente. ¿Qué es lo que más nos importa? La ley de contratos del sector público. La ley de contratos recoge esta directiva 24 de 2014, que es la que obliga a trabajar con BIM a la administración. No pone un plazo, pero sí obliga. Sobre temas de cuándo va a empezar, podéis hacerme preguntas, pero no hay respuestas. A pesar de que, bueno, tengo contacto con la comisión interministerial, pero bueno, todavía no hay fechas muy concretas. Vale. Quiero que entendáis cómo funciona la ley de contratos. ¿Por qué? Porque no os vais a acordar de todo lo que yo os cuente hoy, pero si os acordáis de cómo funciona, vais a ser capaces de encontrar lo que podáis necesitar para poder hacer bien vuestro trabajo. La ley de contratos tiene un título preliminar que es donde habla de su memoria de intenciones y 4 libros. Cada libro habla de una cosa. La configuración general de la contratación, en principio a vosotros no os afecta, ¿vale? En el segundo libro, que es donde describe los tipos de contratos, es donde está el grueso de lo que necesitáis saber, porque el resto son más bien órdenes para las personas que trabajan en la administración, ¿vale? Su forma de trabajo está recogida aquí, ¿vale? Entonces, concretamente el título 2 del libro segundo es el que describe todos los contratos de las administraciones públicas y ese es el que os tenéis que saber bien cuando os presentéis de forma relativamente habitual a contrataciones en el sector público, ¿vale? Bueno, aquí recordemos que la transparencia, que todo el mundo tenga acceso, que hay un montón de cosas que están puestas en el título preliminar donde realmente se expresa lo que quiere el legislador, ¿no? También habla del objeto y ámbito de aplicación, ¿vale? Que es, perdonar, vamos a ir un poquito rápido, que todo el mundo acceda a las licitaciones, que los contratos estén muy bien definidos, que haya libre competencia, que se pueda seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y que se incorporen siempre criterios sociales y medioambientales, ¿vale? Este es el objeto de la ley. Entonces, esta ley clasifica los contratos de 3 maneras. Estos son los tipos de contratos por lo que se entrega: obras, suministros, servicios, concesión de servicios y concesiones de obras, ¿vale?
Las obras están en el artículo 13, no vamos a entrar ahora porque lo tenía preparado, pero se me ha ido un poco el tiempo. Lo único vamos a decir, los contratos de obra, y esto sí que es importante, la limitación, tienen que referirse a una obra completa. ¿Qué quiere decir? La administración no puede sacar una obra para hacer la estructura de una casa, porque no me vale para nada. Tiene que ser la casa entera, ¿vale? La administración solo puede gastar el dinero público en cosas que le valgan para un fin, ¿de acuerdo? La ley de contratos es finalista. El capítulo 1 de ese libro segundo habla de todo esto, del contrato de obras, y explica la clasificación que tienen que contener los proyectos, etcétera, etcétera. Luego, el capítulo segundo, bueno, vamos a los proyectos por el empresario, sí que lo de los llave en mano dice que no es una buena idea, entonces los IPD quedarían un poco ahí al margen de esta ley, tal y como está redactada hoy. Luego el artículo 14 y 15 habla de los de concesión, vamos a pasar por estos porque las concesiones, suministros, servicios, pues bueno, son contratos que nos interesan relativamente. Estos contratos, además, se pueden clasificar en función de la forma de contratación. Hay tres: ordinaria, urgente y de emergencia. Ordinaria, la de normal. Urgente, la de, pues por ejemplo, cuando hay un problema en una frontera y hay que hacer obras en la frontera, por ejemplo. Y de emergencia, pues La Palma. Eso, junto con los tipos de contrato, que pueden ser menor, abierto, restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo, concurso de proyectos, asociación para la innovación, son lo que definen los tipos de contratos. Ahora los vamos a ver en un cuadro en el que están todos juntos. Y luego están los sujetos a regulación armonizada. Esos son los contratos que obliga la Unión Europea a que estén abiertos a toda la Unión. Y es por importes, ¿vale? Lo vamos a ver. Se dividen por posibilidad de utilización, es decir, los ordinarios son abierto y restringido. Luego hay una serie de supuestos en unos artículos para poder hacer los negociados o los otros, ¿vale? Y luego los importes. Los importes me dicen si es menor, abierto, restringido o con negociación, como veis. Obras. Menos de 40.000 euros es un contrato menor. Menos de 2 millones de euros es abierto simplificado y tiene que estar 20 días publicado. Abierto simplificado abreviado cuando son menos de 80.000 y así. Esta tabla es de Meliana Abogados y la comparten libremente a través de licencia Creative Commons, o sea que la podéis bajar de internet y la podéis ver, que se entiende fenomenal. Y bueno, pues luego los contratos tienen la parte contratante y la parte contratada. El órgano de contratación tiene que tener un responsable de contrato y publicarlo todo en el perfil del contratante. Y la parte contratada tiene que tener la capacidad de obrar. Es decir, yo no me puedo presentar a un concurso de arquitectura si no soy arquitecto o si no soy una empresa que tiene arquitectos que pueden firmar. ¿De acuerdo? Tienes que tener capacidad de obrar. Entonces el contrato lo inicia el órgano de contratación, tiene que hacer un PCAP y un PPT. El PPT suele ser el proyecto si es una obra o el programa de necesidades si es un proyecto. Tiene que justificar que tiene dinero para hacerlo y tiene que justificar todas estas cosas la administración. Y luego hay que tener cuidado porque si alguna de estas cosas no las hace bien, alguien lo puede reclamar y entonces hay retroacción, es decir, que se deshace todo lo que se ha hecho hasta ese momento. Normalmente se convierte en multas, pero... Y luego otra cosa que es muy importante, que no olvidéis nunca, el clausulado de un contrato, el PCAP, es parte del contrato que estáis firmando. Y eso no hay que olvidarlo, ¿vale? En los pliegos pues hay una serie de definiciones que dan lugar a hacer mención a normas, a software, y todos los contratos en la plataforma tienen que estar justificados, tener un objeto detallado del contrato. Si queremos acortar los plazos, un anuncio de información previa, tiene que explicar muy bien dónde se ha publicado todo y el número y la identidad de los licitadores. Es una información a la que tenéis derecho. Y los licitadores solo pueden contratar si no tienen ningún delito, si no les han inhabilitado
y si tienen la capacidad jurídica para obrar. Así que, bueno, pues nada, las propuestas tienen que... El que se presenta a una oferta está aceptando el clausulado, y eso también lo tenéis que tener. Las proposiciones son secretas, ¿vale? Máximo una oferta por licitador. No me puedo presentar por un lado solo y por otro en UTE. Y la proposición siempre, siempre, siempre va separada del precio. Y el precio lleva siempre el IVA aparte. Y bueno, pues esto es un resumen muy resumido de todo el espectro de la contratación en estos entornos. Gracias por escucharnos. Gracias, María. No sé si hay alguna pregunta o algo. Si tenéis alguna pregunta, ponerla en el chat. Os voy a pasar, recordar que tenéis un 40% de descuento en el curso hasta el domingo. Os he pasado el link. Y bueno, pues parece que no hay... Bueno, entiendo que no hay preguntas porque realmente son temas, Tampoco hay. claro, par o impar, ¿no? La Claro. ley es la que es. Me da un poco de pena, me he quedado corta. Anne, me he quedado corta. Bueno, Tenía que haber resumido más. no, no pasa nada. Ha estado Pero, muy bien. bueno, yo espero que lo hayáis entendido, que se me haya entendido bien. Claro. Y bueno, pues que el que considere que esto le interesa o que tiene importancia en su trabajo, pues nada, le animo a que se apunte porque en el curso se entra en mucho más detalle. Claro, el curso al final es esto es un resumen muy resumido. El curso luego aprendes muchísimo más y es muy interesante, la verdad. Así que nada, pues como todos dicen muchas gracias, así que Muy bien, pues nada, nada, María, gracias a gracias por vosotros todo. y nada, os Y espero en nada, el curso. Animaros. eso es.